Mientras integran los demás compañeros, preguntitas de la clase. Hemos quedado, vamos a dar inicio a nuestra clase, justo a tiempo. En la conceptualización, ¿verdad? De esta nueva herramienta que se conoce como redes bipuertos. Pasando, por supuesto, ¿verdad? Por un concepto previo que ya se habíamos visto en análisis eléctrico 1, del concepto de redes unipuertos, ¿no? Particularmente, ¿verdad? A este caso se le conoce como equivalente Thevenin o equivalente Norton. Y la idea, ¿verdad? En este concepto de Thevenin y Norton, pues una red un poquito más compleja o la interacción, ¿verdad? De un par de terminales con otra subred o con alguna carga, una Z-load, es reducir, ¿verdad? Todo el circuito, ya sea desde los terminales A y B hacia la izquierda o hacia la derecha, y simplificar, ¿no? Llevar a esa red más compleja, ¿no? A su mínima expresión, el cual es una representación de una fuente de tensión en serie con una impedancia, lo cual eso se denota, ¿verdad? Como equivalente Thevenin, o una fuente de corriente en paralelo, ¿verdad? Con una impedancia. A esa representación es lo conocido, lo más usual, ¿verdad? Como equivalente Norton. Aquí pueden hacerse equivalencias, ¿no? O transformaciones de fuentes de su representación serie a su representación paralelo, o viceversa, del paralelo a un equivalente serie. Sin embargo, hay elementos, ¿verdad? Así como los amplificadores operacionales de 3 terminales. Acabamos de introducir un nuevo elemento de 4 terminales como conocido, ¿verdad? Como transformador. Ya sea en su representación más básica, ¿verdad? Que es el transformador lineal, o en su representación más práctica, que es el transformador convencional. Y desde el punto de vista ideal, ¿verdad? Omitiendo las pérdidas. Entonces, bajo ese concepto, ¿verdad? Casi cualquier red se puede visualizar, ¿verdad? Con un par de terminales de entrada y un par de terminales de salida. De hecho, en el operacional, ¿verdad? En la parte de respuesta en frecuencia, tenemos una fuente que esté citando, que está energizando nuestro bloque, ¿verdad? Nuestro circuito, nuestra red. Y queremos ver a la salida de esa red cuál es el comportamiento generalmente de una tensión, ¿verdad? Conociendo la tensión y conociendo la naturaleza de la carga, pues podemos conocer los demás parámetros como corriente de salida, impedancia, ¿verdad? Respuesta en frecuencia, parámetros de potencia y energía. Entonces el transformador encaja directamente, ¿no? En esta representación, al igual que los amplificadores operacionales. O aunque sea una red pasiva, ¿no? Perfectamente se puede ver bajo esta representación. Eso lo teníamos en la representación, ¿verdad? Del concepto de función de transferencia del amplificador operacional. Digamos, no todos los bloques, ¿verdad? Necesariamente tienen que tener 4 terminales, pero los podemos llevar a esa forma. Aún en redes más sencillas, ¿verdad? Un arreglo de 2 impedancias o 2 resistencias en serie se puede conceptualizar, ¿verdad? Como una red bipuerto. En un extremo tenemos 2 terminales y en el otro extremo, ¿verdad? Tenemos otros 2 terminales. Ya sean redes que internamente
aparentan que están en serie, ¿verdad? O que internamente se visualicen que están en paralelo, ¿no? Entonces, este concepto de bipuerto se puede aplicar, ¿verdad? A muchas topologías, a muchas configuraciones, dependiendo, ¿verdad? En cuáles variables estemos interesados en analizar. B1, B2, I1 o I2. Esta interacción, ¿verdad? De estas 4 variables, 2 de tensión y 2 de corriente, puede modelarse a través de 2 ecuaciones, ¿no? En el cual, en verdad, vamos a tener un par de variables dependientes y un par de variables independientes. Y nuestra tarea es encontrar, ¿verdad? Esa matriz de parámetros K en la manera más, digamos, más general, ¿verdad? Del set de ecuaciones. Ya analizamos el caso 1, parámetros de circuito abierto o parámetros de impedancia o parámetros Z. Y ya vimos por qué, ¿verdad? Porque a la hora de calcular los parámetros K, que particularmente en este caso se denotan como parámetros Z, ya que necesitamos 4 funciones de transferencia, ¿verdad? Z11, Z21, Z12 y Z22. Y son 4 relaciones independientes, 4 funciones de transferencia que se calculan por separado. Y cada uno de esos parámetros pues tiene un nombre particular, ¿verdad? Z11 es la impedancia de entrada visto desde la puerta 1, ¿verdad? Cuando la puerta 2 está en circuito abierto. El Z21 es una impedancia de transferencia, ya que tenemos una tensión a la salida o en la puerta 2, ¿verdad? Con respecto a la corriente de entrada, ¿no? En la puerta 1. Con la salvedad, ¿verdad? Que la puerta 2 debe de estar abierta. Entonces, de una manera similar, ¿verdad? Hacemos 0 la fila de set de ecuaciones para I1 y podemos calcular, ¿verdad? Los otros 2 parámetros, el Z12 y el Z22. Así como decíamos en equivalente Thevenin, lo usual, ¿verdad? Que puede ponerse una fuente de tensión en esa puerta de entrada, ¿verdad? En este caso la puerta 2 o una fuente de corriente para poder analizar, ¿verdad? La red completa. Con la salvedad, en este caso, ¿verdad? Que la puerta 1 debe de estar abierta o hacemos 0, ¿verdad? La corriente y 1. Y la forma más fácil de hacer 0 una corriente es abrir esa rama del circuito donde se encuentra, ¿verdad? Esa variable y 1. Eso nos lleva a un circuito equivalente, ¿no? Con el set de ecuaciones habíamos quedado en la clase de ayer en este circuito equivalente y es bien sencillo, ¿verdad? Llegar a ese modelo, ¿no? Porque eso lo vamos a estar haciendo para todos los otros casos. Vamos a copiar este circuito, ¿no? Para presentárselos y poder escribir en el Paint. Para que veamos que obtener el circuito equivalente a partir de un set de ecuaciones, pues no es tan complicado, ¿no? Bien, hemos obtenido los parámetros Z a partir de esta matriz, ¿verdad? B1, B2 en función, ¿verdad? De los parámetros Z. La matriz Z multiplicado por el vector de corriente. Si obtenemos esas ecuaciones individualmente, ¿verdad?
el B1, perdón, es el Z11 multiplicado por el B1, ¿no? Estamos encerrando en un recuadro. Es el Z11 multiplicado por I1, ¿no? Ya tenemos acá nuestra ecuación. Más, ¿verdad? El Z12 multiplicado por I2. Es una operación matricial. Entonces las ecuaciones las podemos tener así por separado, ¿verdad? De una manera similar para la tensión 2, B2 es igual, ¿verdad? Al Z21 multiplicado por la I1 más, ¿verdad? El Z22 multiplicado por I2. O la tenemos en la representación matricial o las ecuaciones por separado, ¿verdad? B1 en función de I1, I2 y de los parámetros Z. Y B2, ¿verdad? En términos de los parámetros Z. Y por supuesto, ¿verdad? I1, I2. Bien, ¿cómo hacemos para construir estas ecuaciones? Estas ecuaciones, ¿verdad? Vienen de sumatorias de dos términos. Para poder sumar dos términos de tensión, ¿verdad? Esos elementos tienen que estar en serie. No podemos sumar tensiones en paralelo. Entonces tenemos que tener presente, ¿verdad? O claro el concepto de arreglos, ¿no? Arreglos series o arreglos en paralelo. Y eso equivale, ¿verdad? A hacer una sumatoria de tensiones. Vamos a poner acá una trayectoria. La tenemos en celeste, ¿no? Para diferenciar, ¿verdad? Las ramas, ¿no? Y diferenciar de los otros términos del circuito. Entonces, ¿cuál es la ecuación que tenemos que reconstruir? Pues sencillamente, ¿verdad? La primera ecuación en términos de B1, ¿verdad? Z11 por I1 más Z12 por I2. Entonces, para que esta ecuación sea válida, que están formando, dando origen a la tensión B1, entonces las ramas, ¿verdad? Tienen que estar en serie. Indicamos esa trayectoria, ¿verdad? Con una dirección y sentido. Lo más usual, ¿verdad? Sentido horario. Perdón, sentido horario. Entonces, esta trayectoria, ¿verdad? ¿Quién es? Es la trayectoria que le podemos llamar en la rama 1, ¿verdad? Una T1. Y que coincide, ¿verdad? Con la corriente 1. La T1 en este caso está coincidiendo, ¿verdad? Con la T1. Acordémonos acá el concepto de trayectorias, ¿no? Pueden ser trayectorias abiertas o trayectorias cerradas, ¿no? Entonces no hay que perdernos el entorno, ¿verdad? Y eso viene de las definiciones, ¿verdad? Básicas de nuestros entornos, de todas las posibles trayectorias, ¿no? Que podamos obtener, ¿verdad? En esta rama. Aquí podemos evidenciar, ¿verdad? Menos B1, haciendo la sumatoria, la podemos reescribir, ¿verdad? LTK, sumatoria, ¿verdad? De tensiones, ¿dónde? Pues en la rama o en la trayectoria, ¿verdad? T1. Estamos regresando a análisis 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro, o que debemos de reproducir en nuestro circuito, ¿verdad? Tenemos que pasar por B1
más, ¿verdad? Aquí ve el término propio, ¿verdad? La impedancia de entrada visto desde la puerta 1 cuando la puerta 2 está abierta. O conocido, ¿verdad? Como Z11. Ingeniero, Dígame. Z12 es B2 entre I1. Permítame, ya vemos cómo hemos calculado el Z12. Solo terminamos esta sumatoria de tensiones menos B1, ¿verdad? Más el Z11 multiplicado por la corriente I1, más, ¿verdad? Hay un término Z12, es una impedancia de transferencia, multiplicada por ¿quién? Por I2. Más, ¿verdad? Estamos analizando nuestro circuito. Digamos, a partir de la ecuación queremos reconstruir, ¿verdad? Hacer el modelo del circuito equivalente. Acá hay una constante, ¿verdad? K, o hay un factor. Como estamos sumando, ¿verdad? Ese término Z12 multiplicado por I2. Entonces, esta es una fuente dependiente que depende, valga la redundancia, ¿verdad? De esa impedancia de transferencia por la corriente que está pasando en la otra rama. Y esa constante o ese parámetro que le antecede, ¿verdad? Esa K que le antecede a I2 es esa impedancia de transferencia, Z12 por I2. Y esta ecuación debe ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Debe ser igual a 0. Ahorita escribimos este 0 por cuestiones de espacio, ¿no? Ahí está. Bien, de esa manera nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que obtener el circuito equivalente a partir del set de ecuaciones que previamente hemos analizado, ¿verdad? A través de parámetros Z, no es difícil, ¿verdad? Ya tenemos la ecuación de B1 y la ecuación para B2. Y ahora, a partir de esta ecuación, ¿verdad? Queremos ver qué elementos están constituidos, ¿verdad? En un circuito equivalente, ¿no? Que nos pueda reproducir esa ecuación. Entonces, evidentemente, tenemos un parámetro de B1, el cual está contenido, ¿verdad? Estamos reconstruyendo B1 a partir, ¿verdad? Aquí estamos encerrando B1 en un rectángulo verdecito, ¿verdad? Para ubicarnos con el puntero, ¿no? Tenemos dos términos, ¿verdad? Hay dos términos que se están sumando. La única manera que podemos sumar dos términos y que me den como resultado una tensión, ¿verdad? Es que esas ramas estén en serie, ¿no? No podemos suponer acá que esas ramas van a estar en paralelo, porque en paralelo, ¿verdad? Ya sabemos de la definición que la tensión es la misma. Entonces aquí no hay manera de decir que ese circuito equivalente que me da como resultado la ecuación para B1, ¿no? Si alguien la supone que está en paralelo, ¿verdad? Estaríamos completamente fuera de contexto. Acá no podemos tener un circuito equivalente en paralelo, porque nos vamos a contradecir. Si están en paralelo van a tener la misma tensión. Y en ecuación para B1, ¿verdad? Tenemos la suma de dos términos y solamente podemos sumar tensiones si están en serie. Como ven, se complementan los conceptos. Si alguien hiciera eso, ¿verdad? Por mala suerte o por falta de tener claridad, pues lastimosamente, ¿verdad? Automáticamente, pues
todo ese ejercicio está erróneo, ¿no? Digamos, una tremenda contradicción, ¿verdad? Es como decirle a nuestra novia, te quiero, pero no te quiero, ¿no? O sea, tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Con los conceptos. Bien, antes de pasar a la otra rama de una manera similar, el compañero hacía la pregunta, ¿no? Del Z1, 2. Vámonos al principio, definiendo parámetros Z. Q1, Q2, en función, ¿verdad? De los parámetros K y de P1 y P2. Seleccionamos para Q1 y para Q2, ¿verdad? Las dos tensiones, la tensión en la puerta 1 y la tensión en la puerta 2. Y por supuesto, estas tensiones quedan en función de quién? De la matriz de parámetros Z, ¿verdad? Y del vector, ¿verdad? Es un vector de corriente. Tenemos una sola columna con dos filas, I1 y I2. Veamos de dónde viene ese Z1, 2, ¿verdad? O en contraste el Z21. De esta representación genérica, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? Que el Z11 es la impedancia de entrada, ¿verdad? Es lo que estamos viendo desde la puerta 1. Es como calcular Z Thevenin. No estamos calculando el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin tiene dos componentes, ¿no? La tensión de circuito abierto, pero, ¿verdad? Ahí la tensión de circuito abierto se refiere a los terminales A y B. Aquí no estamos encontrando tensión de circuito abierto, solamente estamos calculando, ¿verdad? La función de transferencia B1 entre I1, porque estamos eliminando la columna 2. Al eliminar la columna 2, se nos elimina, ¿verdad? La mitad de las ecuaciones. Quizás si regresamos, aquí tenemos las dos ecuaciones por separado, las vamos a poner a la par, ¿verdad? Las copiamos por acá. Tenemos esas dos ecuaciones así por separado, ¿verdad? Porque sale más fácil, ¿no? Esa es la visualización, ¿verdad? Que viendo el arreglo matricial, aunque es una cuestión de apreciación, pues. Si dominamos el concepto de matrices, ¿verdad? Entonces no hay ningún, no nos perdemos, ¿verdad? En este set de ecuaciones que tenemos acá para poder calcular, ¿verdad? Los parámetros Z, ya sea todo, ¿verdad? Z11, Z12, Z22, Z21, en un primer momento. Vamos a copiar este set de ecuaciones porque lo vamos a hacer después para los otros dos parámetros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos primero? Queremos calcular todos los parámetros Z. Entonces, analíticamente, ¿verdad? Para encontrar esta matriz de Z, ¿qué es lo que se hace primero? Eliminemos, ¿verdad? Por ejemplo, I2. ¿Qué pasa si hacemos que I2 valga 0? Entonces acá, ¿verdad? En el set de ecuaciones de ambas, de las dos, tanto para B1 como para B2, ¿verdad? Decimos y hacemos 0, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? I2 igual a 0. Cuando hacemos 0 y 2, en este set de ecuaciones, ¿no? ¿Qué le pasa a este arreglo matricial?
Es lo mismo como que dijésemos acá, ¿verdad? Hacemos 0, pero solamente I2. Señalamos acá, ¿verdad? Para ser explícito, ¿no? Aquí sí tenemos que ser bien explícitos y para no perdernos, ¿no? Entonces lo podemos obtener del arreglo matricial o de las ecuaciones por separado. Aquí en la matriz hacemos 0 y 2. Al hacer 0 y 2 quizás se ve más fácil, ¿verdad? En las ecuaciones por separado del primer bloquecito, ¿verdad? Entonces nuestras ecuaciones, ¿en qué se convierten? Ponemos una flechita acá, ¿verdad? Evidentemente el término Z12 y Z22 ya no importan, ¿verdad? Porque estamos asegurando que I2 vale 0. Entonces este set de ecuaciones se transforman, ¿verdad? Las dos ecuaciones las traemos para acácito, ¿no? Para poder seguir el análisis. Ahora B1 y B2, ¿verdad? Solamente dependen de I1. En su defecto, ¿verdad? Ya que tenemos acá, nos vamos al mismo set de ecuaciones, ¿no? Solo que ahora quien vamos a hacer 0 es A y 1. Este vector, ¿verdad? En la matriz, otro paso por separado, ¿no? Ahora quien vamos a hacer 0, A y 1. Son pasos por separado, los estamos poniendo a la par solo para darle seguimiento, ¿no? Al set de ecuaciones. Al hacer 0, hay 1, ¿verdad? Ahora la matriz, si la vemos acá o la vemos en su representación original, ¿verdad? Tendríamos que copiar la matriz y esa es la otra suposición, ¿verdad? Ahora quien estamos haciendo 0 es, por eso lo estamos poniendo de diferente color, ¿verdad? Porque no las podemos hacer en simultáneo, no tendría sentido hacer 0 todo, ¿no? Sería una solución trivial, donde todo vale 0. Ahora en el otro caso no hacemos 0, A y 1. Pero lo tenemos de diferente color, ¿verdad? Y es independiente por quién comencemos, ¿no? Si primero por I1 o primero por I2. Entonces acá el set de ecuaciones ahora sí lo podemos visualizar, ¿verdad? Que tanto para B1 como para B2 vamos a copiar este set de ecuaciones ya simplificada, ¿verdad? B1 y B2, ¿verdad? Ahora solo dependen de quién, de I2, ¿verdad? Y del Z12 y del Z22. Miren qué facilito. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a llegar a lo que el compañero pregunta. De acá, ¿verdad? Del primer set de ecuaciones podemos encontrar el Z11. O de acá resolvemos, ¿verdad? El Z11. Aquí va a ser igual. Es igual, ¿verdad? A despejar B1, ¿verdad? Entre I1. Pero, ¿verdad? Esto solo es válido cuando, ¿verdad? I2, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando I2, ¿verdad? Vale 0. Esas son las salvedades, ¿verdad? Los auditores utilizan esa premisa, ¿verdad? Después de analizar, dicen, los estados contables o de hacer una auditoría, ¿verdad? Se observa, ¿verdad? Que los estados, pues, contables, ¿verdad? O los estados financieros no presentan ningún error. Bajo esa salvedad, bajo estas normas, ¿verdad? Ellos tienen sus normas, pues, en contaduría, ¿verdad? O las normas financieras, donde dan fe, ¿verdad? Que lo que se ha
calculado, pues está dentro de lo razonable. Entonces acá el Z1 es válido, ¿verdad? B1 entre I1, con la salvedad que I2 vale 0. Y de esta set de ecuaciones, ¿verdad? Calculamos el Z21. Va a ser igual a ¿quién? A B2, ¿verdad? Entre, en este caso, I1, ¿verdad? Con la salvedad, eso sí hay que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Que I2 vale 0. La pregunta era para el otro coeficiente, ¿no? El otro coeficiente viene del otro set de ecuaciones. Tenemos B1 y B2 en función de I2. Entonces acá, ¿verdad? Directamente vamos a calcular que podemos despejar, ¿verdad? El Z12 va a ser igual a ¿quién? Es la función de transferencia B1 entre I2, ¿verdad? Con la salvedad o con el requerimiento, ¿verdad? Que I1, ¿verdad? Debe de valer 0. Si no vale 0 I1, entonces esa ecuación no representa los parámetros Z. Y aquí aprovechamos, ¿verdad? El Z22 va a ser igual a ¿quién? A B2, ¿verdad? De la ecuación que tenemos más arribita en ese bloque, B2, ¿verdad? Entre I2. Siempre con la salvedad, ¿verdad? Que I1 debe de valer 0. O sea, tenemos que garantizar, ¿verdad? En el circuito que I1 valga 0. Bien, hoy vienen las interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué significa el Z11, el Z21, el Z12 y el Z22? Como acá tenemos nuestro circuito, vamos a aprovechar este esquema, ¿verdad? El Z11, ¿cómo lo hemos calculado? Ya sabemos, ¿verdad? De dónde viene ese set de ecuaciones. El Z11 es una función, si observamos por simple inspección, ¿verdad? De ese set de ecuaciones, estamos observando que son 4 funciones de transferencia, Z11, Z21, Z12 y el Z22. Tenemos 4 funciones de transferencia. Las primeras 2 estamos encerrando en un recuadro verde para señalar, ¿verdad? Z11 y Z21, 2 funciones de transferencia. Y el Z12 y el Z22, otras 2 funciones de transferencia. Cada función de transferencia es independiente, porque las estamos calculando, ¿verdad? Del set de ecuaciones originales, específicamente planteada para parámetro Z, y esto es válido, ¿verdad? Para los otros 5 tipos de parámetros. Entonces, cada función de transferencia es independiente una de la otra. Bien, ¿qué significa el Z11? Estamos viendo B1, ¿verdad? Entre I1. ¿Eso qué es? La ley de Ohm dice que B sobre I, ¿qué es? Eso es Z. No sé si recordarán, vamos a ver si puedo dibujar un triángulo aquí. No es un triángulo equilátero, ¿no? Pero lo que nos interesa es la semejanza, ¿no? Y la ley de Ohm, ¿verdad? En su forma más
simple. Digo, para interpretar las, ¿cómo se llama? La idea es hacer un triángulo equilátero. Ahí está en una de las presentaciones anteriores, ¿verdad? Aquí tenemos la interrelación entre las 4 variables. Por un lado tenemos B, por el otro lado tenemos Y, por el otro lado tenemos Z. Un poquito más grande, creo que nos aguanta todavía, sí. Para visualización, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de Ohm? Nos traemos esta B para acá, si ustedes recordarán ese triangulito, ¿verdad? Que es la forma más fácil para la hora de interpretar unidades dimensionales, ¿verdad? Tenemos I, luego I, ¿verdad? Y luego ¿quién? R, ¿verdad? Ahora es Z. Esta es la ley de Ohm en su forma más simple, ¿verdad? Recordarán ustedes que decíamos, ¿verdad? Si tapamos acá ese triángulo o queremos calcular Z, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ponemos nuestra mano aquí, ¿verdad? Y tapamos. ¿Quién es Z? Es la relación B sobre I. Si quiero calcular B, tapamos la B. Y B, ¿quién es? Es el producto, ¿verdad? De los amperios por los ohms. Y si queremos I, ponemos nuestro dedo índice o nuestro pulgar acá, ¿verdad? ¿Quién es I? Es la relación B sobre Z. En este contexto más simple, ¿no? Tenemos esas 4 funciones de transferencia, ¿verdad? Que son independientes. Entonces, ¿qué tenemos? B1 entre I1. B sobre I, ¿quién es? Ese es un parámetro Z. Este triangulito nos va a servir para los otros parámetros también, ¿verdad? Solo vamos a hacer las réplicas de las ecuaciones. Entonces, B sobre I, ¿quién me está dando Z? Pero lo subíndice, ¿verdad? Es B1 entre I1. Entonces, al regresar a nuestro circuito original, ¿verdad? Estamos acá. Independientemente el contenido pues, de lo que esté en este bloque, ¿verdad? Un montón de resistencias, de inductores, de capacitores, amplificadores operacionales, ¿verdad? Y nuestro nuevo compañero de circuito, los transformadores o autotransformadores, ¿verdad? En arreglo, ¿verdad? Serie, cascada, paralelo, o arreglo estrella o arreglo delta, ¿verdad? Lo que estamos calculando, independientemente de lo que tengamos acá, así como calculábamos el equivalente Thevenin o el equivalente Norton de todos los circuitos, ¿verdad? Para análisis eléctrico 1. Ahora, ¿verdad? Nuestra primera función de transferencia es Z11, que es la relación, ¿verdad? B1 entre I1. Entonces nos traemos este contexto, ¿verdad? De estas ecuaciones, ¿verdad? Y observamos que en nuestro circuito, al hacer eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando, ¿verdad? La Z de entrada, la vamos a poner acá, señalando, ¿verdad? Aquí tenemos que ese parámetro que estamos calculando es llamado, ¿verdad? Z11. Pero, ¿verdad? Tiene la salvedad que ese Z solo es válido si abrimos la puerta 2. Entonces, este Z que estamos calculando aquí es la impedancia de entrada, ¿verdad? Visto por la puerta 1. Lo vamos a poner aquí a la par. Es la impedancia de entrada, ¿verdad? Desde la puerta 1.
El otro parámetro más fácil, ¿verdad? Y que tiene la misma réplica es el Z22. ¿Quién es el Z22? Después de hacer todo el análisis previo, ¿verdad? Y la interpretación para calcular el Z22, necesitamos la función de transferencia B2 entre I2, ¿verdad? Ojo, pero ahora quien vale 0 es la corriente I1. La corriente en la otra puerta, ¿verdad? Si estamos analizando la puerta 2, debemos dejar abierta la puerta 1. Entonces, la interpretación más fácil para el Z22, ¿verdad? Y que algunas veces funciona en los circuitos, ¿verdad? Siempre y cuando esos circuitos, ¿verdad? No sean tan complicados. Ahora estamos viendo, ¿verdad? La impedancia de entrada, pero desde la puerta 2. Con la salvedad, ¿verdad? Aquí bajamos una flechita, así como lo hacíamos con el equivalente Thevenin. Ahora estamos viendo el Z22. Con la salvedad que la puerta 1, ¿verdad? Debe de valer 0. La corriente, ¿no? En la puerta 1. Si no se satisface ese criterio, sí podemos encontrar una impedancia, ¿no? De entrada, pero ya no va a corresponder al Z22. Sería otra impedancia, ¿no? Dentro de bipuerto hay que tener cuidado. Sí podemos calcular Thevenin, ¿no? Los conceptos se pueden acumular, ¿verdad? O dentro de un concepto aplicar otro concepto. Dentro de superposición podemos aplicar nodos, mallas, transformaciones. Aún dentro de superposición pudiéramos aplicar bipuerto. Bien, tratando ahora de ver la pregunta que hacía el compañero. ¿Quién es Z12? Vámonos a la ecuación. O en su defecto, ¿verdad? ¿Quién es el Z21? Los encerramos acá en un rectángulo, ¿no? Solo para señalar. Un rectángulo medio anaranjado. ¿Quién es el Z12? Veamos de quién depende el Z12. Es la tensión de entrada, miren, B1 entre I2. Tensión de entrada entre corriente de salida. Pero, ¿verdad? Con la característica o con el requerimiento aquí riguroso, ¿verdad? Que la corriente I1 valga 0. ¿Qué dice la ley de Ohm? Tenemos B sobre I, ¿no? ¿Quién es B sobre I? Z. Por eso se le llama Z a esta relación, ¿verdad? Aunque sea tensión de entrada, corriente de salida. De una manera similar, ¿verdad? El Z21 con su contraparte, ¿no? Tenemos tensión de salida, B2, ¿verdad? Entre corriente de entrada. Pero, ¿verdad? En este caso debe de valer 0 la corriente I2. Entonces son parámetros, estamos cruzando variables, ¿verdad? Porque es tensión de salida entre corriente de entrada para el Z21. Y para el Z12 es tensión de entrada entre, ¿verdad? Corriente a la salida. Por eso se le llama transimpedancia. ¿Por qué impedancia? Porque B sobre I ahora ya no corresponden a los subíndices en el mismo lado, ¿verdad? Así como para B1, ¿no? Perdón, para el Z11, que es B1, ¿verdad? Entre I1. Estamos hablando de la misma puerta. Para el Z11, en la relación B1 entre I1, aquí no hay, digamos, todo es azul, ¿verdad? O todo es verde, ¿verdad?
Aquí tenemos libre paso, ¿no? Todo es verde, igual que para el Z2. Tensión en la puerta 2 y la corriente en la puerta 2. Estamos hablando de la misma puerta, ¿verdad? En ambos casos. Sin perder de vista que en el primer caso, para el Z11, la puerta 2 debe estar abierta y en el Z22, la puerta 1 es la que tiene que estar abierta. Entonces, en el Z11 y el Z22, como que no hay problema, ¿verdad? En la conceptualización de nuestro circuito. Es la impedancia de entrada, ¿verdad? El Z11 visto desde la puerta 1 y el Z22 es como que si estuviéramos calculando la impedancia Thevenin, pero desde la puerta 2, con la salvedad que la puerta 1 debe de estar abierta. Mientras que los otros dos parámetros, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra matriz. Estos dos parámetros, el Z21 y el Z12, son parámetros cruzados. Cruzados en el sentido, ¿verdad? De que para el Z22 tenemos tensión de salida entre corriente de entrada y en el Z12 tenemos tensión de entrada entre corriente de salida. Y el nombre particular de impedancia de transferencia. Es algo así como la ganancia de tensión. ¿Se acuerdan el concepto de ganancia de tensión en un operacional, verdad? Ganancia, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Hay ganancia de tensión, hay ganancia de corriente. Tratando de ampliar, ¿verdad? El concepto de función de transferencia. Y algunas particularidades, ¿verdad? En un operacional nos interesa, ¿verdad? Que la ganancia, ¿quién es? BO entre, ¿verdad? PS. A eso le conocíamos como ganancia, ¿verdad? Y particularmente le llamamos H. Acá podemos calcular la ganancia de tensión, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado, ¿no? Como dicen, el entorno. Aquí podemos calcular, ¿verdad? O podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esta ganancia? Vamos a poner un signo de interrogación. Si alguien calcula B2 entre B1. Ojo, ¿verdad? Esto sí va para las evaluaciones, ¿no? Siguiente cortito. En un operacional tenemos claro, ¿verdad? Que BO entre BS es ganancia de tensión y eso lo podemos llamar H. Pero acá en este esquema bipuerto tenemos B2, B1, ¿verdad? Pudiera ser B2 entre B1 y llamarle a eso ganancia. Digo, pregunta, ¿verdad? De estudio. Ya que ustedes no me preguntan, me dan la pauta para que yo les pregunte, ¿verdad? La ganancia también puede ser de corriente, ¿verdad? Yo entre y S. Esto lo podemos llamar una H2 para diferenciarla de la anterior, ¿verdad? Ya sea que estemos hablando del mismo circuito o de otro circuito. Y otra vez la pregunta, ¿puedo aplicar eso en mi bipuerto? Y ya relacionar I2 contra I1. Pregunta, ¿verdad? Para quedar de tarea, jóvenes. Para que no se me duerman, ¿verdad? Pero la ganancia, ¿verdad? También la podemos definir. Vamos a poner diferentes colores, ¿no? Son entornos diferentes, ¿no? También hay ganancia de potencia. PO entre PS. Pudiera aplicarlo esto a bipuerto. Vamos a poner acá el signo de interrogación.
Otro colorcito, se nos acabaron los colores. Bueno, dejémoslo en verde. Pudiera aplicar esto, decir la potencia en la puerta 2 entre la potencia en la puerta 1. Pregunta, ¿verdad? Lo que está a la izquierda es cierto, lo que está más a la derecha es como cuando nuestra novia, ¿verdad? Nos interroga, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? No vamos a discriminar a nadie. Hoy en día dice que hay igualdad de derechos, ¿verdad? Pero al decir eso, falta la contraparte, ¿verdad? También debe de haber igualdad de responsabilidades para que la cosa no sea desigual, ¿pa? Bien, entonces en este contexto y en el contexto previo, ¿verdad? Sí podemos calcular muchas funciones de transferencia. Estamos tratando de interpretar, ¿verdad? ¿Qué significa el Z12 y el Z2? 1. Pues depende del contexto, ¿no? Ahorita estamos en bipuerto, ¿no? Y por eso se le llama impedancia de transferencia. Quizás vamos a regresar a la presentación. Aquí está. Ahí está enunciado, ¿verdad? Parámetro Z, haciendo I2 0, ¿verdad? Calculamos Z11 y Z21. Aquí está, de tensión 2 entre corriente 1, con la salvedad que I2 valga 0. Transimpedancia, ¿verdad? Falta aquí agregarle, ¿verdad? O impedancia de transferencia. Z-transfer, cuando veamos el Z21, ¿verdad? Estamos relacionando V2 entre I1. Con la salvedad que la puerta 2 esté abierta en este caso, ¿verdad? Y en el otro caso, cuando la puerta 1 está abierta y es el Z1, 2. Otra impedancia de transferencia, son parámetros cruzados, ¿verdad? B sobre I es corriente, es Z, pero, ¿verdad? En el Z12, tensión de entrada entre corriente de salida. Y entonces nos extendimos un poquito, la idea es que quede claro. No sé si aclaramos la duda o quedamos más enredados, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta adicional? Estábamos acá, ¿verdad? Haciendo el repaso de cómo llegar al circuito equivalente, pasando, ¿verdad? Por el set de ecuaciones. Espero que el compañero esté grabando la clase, ¿verdad? Y si no, acá pueden ahorita hacer una captura de pantalla de esta presentación, ¿verdad? Porque a veces, pues, esos pasitos intermedios, ¿verdad? Así como el arte de la cocina, ¿verdad? Esos pasitos son los que le dan el toque, ¿verdad? Particular a cada receta, ¿no? Así como la Coca-Cola, ¿verdad? Los ingredientes que tiene, ¿verdad? Y el proceso de fabricación es un secreto, ¿pa? Está patentado, ¿verdad? Nosotros aquí no estamos patentando nada, estamos utilizando los conceptos en términos de circuitos eléctricos, ¿verdad? Para poder aplicarlos al análisis, ¿verdad? De circuitos y poder aprender más sobre ingeniería eléctrica. Pero alguien, ¿verdad? Pudiera descubrir una nueva ecuación, una nueva relación, una nueva fórmula o una nueva aplicación y eso sí, ¿verdad? Se puede patentar. Nos hace falta acá, ¿verdad? El otro set de ecuaciones en términos de cómo representar, ¿verdad? El bloque 2, el bloque a la salida. Ya tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? De B2, por aquí la habíamos copiado. Buenos días. Para ponerla de una manera más
sencilla, ¿verdad? Tenemos nuestro set de ecuación, la ecuación 2. Y esta ecuación 2 sencillamente la vamos a reproducir o vamos a hacer el esquema, ¿no? ¿Cuál va a ser el circuito equivalente, verdad? Que va a generar o que me va a reproducir fielmente, ¿verdad? Podemos utilizar hasta el concepto de fidelidad, imagínense. Ya tenemos nuestra ecuación y ahora queremos, ¿verdad? Un circuito equivalente que me genere, ¿verdad? Esta segunda ecuación que viene del arreglo matricial, ¿verdad? O de la ecuación por separado. Entonces observamos nuestra ecuación y qué es lo que visualizamos, ¿no? Como dicen, por simple inspección. La abuelita sí nos decía, ¿verdad? Solo nos echaba una miradita, ¿verdad? Y nosotros teníamos que interpretar, ¿verdad? Sin hacer ninguna... no podíamos contradecir a nuestras abuelitas, ¿no? Una miradita nos daba, ¿verdad? Y ya teníamos que interpretar que esa mirada, pues, dependiendo de los gestos, ¿verdad? Cuál era su significado y cuál era la orden que nosotros teníamos que hacer. Entonces acá observamos la ecuación por simple inspección, ¿verdad? B2 tiene dos términos que se están sumando. Entonces esas ramas no pueden estar en paralelo. Tampoco pueden estar en estrella, ¿verdad? O en delta o en cascada. Como estamos formando la tensión B2 y tenemos dos términos que se están sumando, evidentemente esos términos, ¿verdad? O esas ramas tienen que estar en serie. Entonces hacemos una trayectoria. Aquí le estamos poniendo en un celestito o pudiera ser, tomemos el verde, ¿no? Cuestiones de visualización, ¿verdad? Aquí no hay preferencias, no vayan a creer que soy del PDC, ¿verdad? Por el verde. O que porque estamos usando el rojo o el azul, ¿verdad? Ahorita estamos en un aspecto puramente técnico, ¿no? No partidario, ¿no? Seleccionamos nuestra trayectoria, pues le damos una dirección y sentido, ¿verdad? Aquí me sale más fácil antihorario, ¿verdad? En contraste de la primera trayectoria T1. Vamos adecuando, ¿verdad? Nuestras trayectorias de la manera más fácil, ¿verdad? Una dirección y sentido. Queremos reproducir la tensión B2. Entonces esto corresponde a una trayectoria 2. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Así como está el circuito, da la sensación de que el lado de B2 está abierto. De hecho, en el circuito original, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? De este lado van las fuentes, ¿no? Y en el otro extremo, ¿verdad? Casi siempre, ¿no? Van las cargas, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace falta es la interconexión, ¿verdad? Conectamos, digamos, carga, ¿verdad? De extremo a la fuente, ¿verdad? Por facilidad así todo feo, ¿no? Y aquí va la carga en el sentido de load, no carga de shares, porque el otro es carga en términos de Colombia, ¿verdad? Aquí es carga en términos de load. Digamos, en inglés, pues, se es más explícito, ¿verdad? No es lo mismo drink de tomar, ¿verdad? Que take. Take, ¿verdad? Literalmente, así como se escribe, pues es tomar, ¿verdad? Ya traducido al español, al igual que similarmente que drink, solo que tienen diferente contexto, ¿no? Nosotros para tomar usamos todo, ¿verdad?
tomar un vaso con agua, perdón, no un vaso de agua, ¿verdad? Vasos de agua no hay. Un vaso con agua, ¿verdad? Un vaso con jugo, no vamos a decir un vaso de jugo, o sea que el vaso esté hecho de, aunque sí, ¿verdad? Los pasteles, por ejemplo, pueden ponerle una foto, ¿verdad? Personal, pero también decimos vamos a tomar el bus, ¿verdad? Aunque y quizás el término más adecuado es abordar cuando vamos a un avión, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con el contexto, ¿verdad? De dónde estamos hablando y en términos de la pertinencia, ¿verdad? Si estamos filosofando, si estamos hablando solo de circuito o lo relacionamos con otras áreas del conocimiento. Bien, ven qué facilito es, sumatoria de tensiones, ¿verdad? En esa trayectoria T2, ¿a quién vamos a involucrar? A B2, a la impedancia de transferencia 2,1 y a la impedancia propia, ¿verdad? De la rama 2, SZ22. Entonces, una simple sumatoria de similar al caso anterior, ¿verdad? Un LTK, lo vamos a dejar por escrito, ¿no? Y aquí ya lo estamos viendo como una discusión, ¿verdad? LTK en la trayectoria 2. Vamos a poner en verdecito para que queden relacionados los colores, ¿verdad? Que tenemos en la rama derecha, menos B2, más, ¿verdad? Vamos por la impedancia propia, el Z22, ¿verdad? Multiplicada por quién? Por la corriente que está pasando en esa rama, ¿no? Corresponde a I2, ¿verdad? Más quién? Más ese término, ¿verdad? Como es Z por I, eso nos da corriente, ¿no? En términos de las unidades dimensionales. Pero ese valor, ¿verdad? Ese producto de esa impedancia de transferencia por esa I, ¿verdad? Esa Z de transferencia no es una rama resistiva, digámoslo, o una rama en términos de Z. Es un término, ¿verdad? Y aquí tal vez se aclara la pregunta. La única manera de representarlo es a través de una fuente dependiente de tensión. Ojo, aquí no sería válido dibujar, ¿verdad? Una Z. Si es ese coeficiente, ¿verdad? Es acá por ese I1 como una fuente dependiente, ¿verdad? De tensión y que depende de una corriente en el otro extremo del circuito. Pero es acá 2,1, ¿verdad? No es una rama resistiva o una rama de impedancia o una rama de admitancia. Entonces es acá 2,1, ¿verdad? Multiplicado por I1 está acá, ¿verdad? La vamos a poner en rojo solo para señalar. Está acá que tenemos acá. No puede ser una Z, ¿verdad? Sí la estamos denominando Z porque tiene unidades de impedancia. Pero no puede ser, ¿verdad? Lo que quiero que quede claro es que no puede ser. Ya vamos a regresar al circuito. Solo completamos la ecuación, ¿verdad? Igual a 0. Este término que tenemos acá, este Z21 por I1, ¿verdad? No puede ser acá una rama pasiva. O sea, no podemos traer, ¿verdad? Quizás ese es el término más adecuado, ¿no? No podemos poner en esa rama o en ese bloquecito, ¿verdad? De decir, ok. Entonces aquí, ¿verdad? Ponemos una
rama resistiva. Aquí. Y decir, ¿verdad? Z21 por I1. Eso no tiene cabida acá. ¿Por qué? Porque no es un elemento pasivo, sino que esto se convierte ese término, ¿verdad? Tanto para el otro término, el Z12, ¿verdad? Que era la pregunta aquí, no puede ser un elemento pasivo. Vamos a hacer más grande, ¿sí? Aquí no puede ser un elemento pasivo, ni tampoco lo puede ser para el Z21. En términos de ecuación, sí, ¿verdad? Una K 2,1 por I1, o acá en el otro extremo, ¿verdad? Una K 1,2 por I2. Y esto va a ser válido para los otros parámetros. Para los otros 5 tipos de parámetros. Si alguien hace esto, ¿verdad? Así, de obtener ese circuito equivalente, como que si esto fuera una rama pasiva, no va. Tendríamos que ponernos 0 automático, ¿verdad? Si alguien hace esto. Y no es por amenazarlo, ¿verdad? O por intimidarlos. No, sencillamente tenemos que aplicar debidamente los conceptos. Si alguien hace esto, aunque las ecuaciones, aunque estos números, ¿verdad? Del Z21 o del Z12 estén correctos dentro de la ecuación, aunque hayamos resuelto una matriz a mano, ¿verdad? Por Gauss-Jordan o Gauss-Seidel, o cofactores o matriz inversa, pues este concepto estaría mal aplicado y es invalida, ¿verdad? Toda nuestra solución, aunque lo demás esté bueno, ¿verdad? Es algo así como traicionar la confianza o traicionar la lealtad, ¿verdad? O traicionar la fidelidad. Todo lo demás puede estar bueno, pero si traicionamos ese parámetro o ese concepto, invalidamos todo, ¿verdad? Dicen que una traición es imperdonable, ¿no? Claro, depende del contexto para ver la gravedad, ¿no? Pero ojo, ¿verdad? Estamos reflexionando y estamos discutiendo conceptos. Bien, no sé si queda claro, jóvenes. Ahora sí, ya tenemos completos nuestros parámetros Z. ¿Alguna preguntita? Ahí está. Están grabando la clase muy bien, ¿verdad? Que después el compañero nos comparta el enlace. Y seguimos, ¿verdad? Avanzando. Preguntitas, jóvenes. Preguntas, please. No se me duerman, jóvenes. Aprovechemos la clase. Discusión, ¿verdad? Clase de discusión. Espero no se haya roto el enlace y me dejen hablando solo, ¿verdad? Porque eso es feo, ¿no? Digo desde el punto de vista de aprovechar, ¿verdad? La conectividad que nos da la plataforma de Meet. Bien, espero que esté clarito, ¿verdad? Parámetro Z, ahora hacemos una réplica, ¿no? Ahí vamos a los siguientes parámetros. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que si intercambiamos las variables para Q1, Q2, P1 y P2, ¿verdad? Ahora elegimos I1 y 2 en función de B1 y B2. Ahora aquí la cosa cambia, ¿verdad? Porque ¿quién tenemos que ser 0? Es a B1 en un primer caso, ¿verdad? O a B2 en primer caso. Como son ecuaciones independientes, no importa por dónde comencemos, ¿verdad? Si hacemos 0 a B1 o hacemos 0 a B2, solo que uno a la vez.
Entonces hacemos 0B2, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que estamos cortocircuitando la puerta 2. Y vamos a calcular, ¿verdad? Para este caso, tanto el Y11 como el Y21. Estamos haciendo 0 la puerta 2. Y una manera más fácil, ¿verdad? Para encontrar las funciones de transferencia, pues es, ¿verdad? Poner una fuente de prueba B1, ¿verdad? Le hacemos coincidir con B1 o una fuente de corriente en la otra puerta, ¿verdad? Que coincida con I1. Y encontramos los primeros dos parámetros. El Y11 ahora es I1, ¿verdad? Sobre B1. Es una función recíproca comparada con el caso anterior. Y el Y21, ahora estamos relacionando corriente en la puerta 2, ¿verdad? Entre tensión en la puerta 1. Y sobre B, retomemos las presentación, el circuito anterior, ¿verdad? Que ya tenemos acá un menjurje. Ahora el set de ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Ups. Vamos a hacer acá una variable intermedia, ¿no? Porque queremos calcular estas dos funciones de transferencia, ¿no? Solo vamos a hacer una copia. Por cuestiones de presentación, ¿verdad? Las traemos acá. Y comparamos con el circuito inicial que teníamos, ¿verdad? Ups. Bien, ¿qué habíamos dicho en el caso anterior? Que habíamos calculado tanto B1, ¿verdad? Como B2 en función de I1 e I2. Y si no, pues traemos el set de ecuaciones completo, ¿verdad? Lo que quiero hacerles es una pregunta, ¿verdad? Miren, aquí estamos calculando I1 entre B1. ¿Eso qué es? Ah, aquí tenemos la tablita, ¿verdad? ¿Quién es I sobre B? El triángulo queda invertido, ¿verdad? Eso es Y. Porque es lo recíproco, ¿verdad? De tener B sobre I. Ah, ahora resulta una pregunta bien cauciosa, ¿no? El Z11 lo vamos a traer aquí por aparte, ¿verdad? Lo copiamos y lo contrastamos contra el Y11. Y11 es I1 entre B1. Quiere decir que el Y11, ¿verdad? Es la función recíproca I1 entre B1. Comparemos estas dos. Pongámosla aquí a la par, ¿verdad? ¿Será cierto que si tengo el Y11 y tengo el Z11, podemos calcular una en función de la otra? Digo, pregunta, ¿no? Si tengo el Z11, puedo calcular el recíproco, ¿verdad? O más bien dicho, decir, estamos haciendo una pregunta, ¿verdad? O decir que el Y11 es igual, ¿verdad? Pregunta, me acuerdo que el teacher ponía esa. No lo puedo poner arriba, ¿verdad? Lo ponemos a la par. ¿Será que el Y11 es el recíproco, ¿verdad? De 1 entre Z11.
Porque ven, en el Z11 tenemos B1 entre I1, en el Y11 tenemos I1 entre B1. Y si suponemos que estamos analizando el mismo circuito, si estamos hablando, ¿verdad?, del mismo circuito original, ahora la interpretación, ¿verdad?, del Y11, lo vamos a poner aquí en rojito, ¿no? De hecho, ¿verdad?, podemos suponer que es el mismo circuito, ¿no? Al mismo circuito le vamos a calcular los 6 parámetros diferentes. Ahora acá ampliamos, ¿verdad? Y lo que vamos a calcular es el Y11. Visto, ¿verdad?, desde la puerta 1. Porque el set de ecuaciones, ¿no? Las vamos a copiar completas de esta presentación. Y tenemos el set de ecuaciones completa. Y1, ¿verdad? Y11 por B1 más el Y12 por B2. Hacemos B20 y obtenemos los primeros dos parámetros. De una manera similar, ¿verdad? Haciendo 0 B1. Ahora en nuestro circuito, ¿verdad?, estamos haciendo 0 B1. Y ponemos una fuente de prueba, ¿verdad?, que coincida con B2. U otra fuente de prueba que coincida con I2. Pero siempre, ¿verdad?, manteniendo B1, 0. Con una fuente de corriente que coincida con I2 o una fuente de tensión, ¿verdad?, que coincida con B2 para obtener los otros dos parámetros. El procedimiento, la mecánica, ¿verdad? No es una mecánica mecánica, sino que es una mecánica analizada, ¿verdad? No solo dejarse ir. Y de esa manera, ¿verdad?, de una manera similar, vamos a obtener nuestro circuito equivalente. Ven, lleva la misma lógica, ¿verdad? La misma dinámica, digamos. No le llamemos mecánica, ¿verdad?, sino que la misma dinámica. Porque en la dinámica las cosas van cambiando, ¿no? En la mecánica el precepto es que las cosas se mantienen. Hacerlo de una manera mecánica, ¿verdad? Siempre vamos a hacer lo mismo. Quizás el término más usual es dinámica. Vamos a hacer procedimientos similares, pero en cada caso, en cada paso van cambiando, ¿verdad?, las ecuaciones. Aunque sean parecidas, pero no son iguales. Bien, no sé. Creo que como hemos analizado el primer caso, ¿verdad?, de parámetros Z paso a pasito, de una manera similar, ¿verdad?, paso a pasito el segundo caso. Y por eso se le llama parámetros de cortocircuito, porque en ambos casos, ¿verdad?, estamos cortocircuitando la puerta 1, ¿verdad? Y en el otro caso estamos cortocircuitando la puerta 2. Por eso se llaman parámetros de cortocircuito. Y aunque sea el mismo circuito original el que estamos analizando, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Sí, esta pregunta para el examen, ¿no? Esta preguntita, ¿no? Entonces, ¿qué interrelación hay entre estos dos parámetros? Digo, porque por definición, ¿verdad?, habíamos dicho, ¿verdad?, que Y es igual a 1 entre Z. Digo, habíamos dicho, ¿verdad?
Así como cuando nos dicen, ¿verdad? Yo te lo dije, ¿verdad? O tú ya lo sabías. Claro, esto es válido, ¿verdad? Y es igual a 1 entre z. Ahora, que el y11 sea el recíproco del z11 o viceversa, ¿verdad? Que el z11 sea el recíproco del y11. Aquí sí aparece este signo de interrogación, ¿verdad? Para darle luz verde. Bien, ¿alguna otra preguntita, jóvenes? Queríamos venir a traer este set de ecuaciones completo, ¿no? Ups, perdón, estamos aquí. Ups, ya nos enredamos nosotros. Aquí era la cosa. Con tantas ventanitas abiertas. Tenemos que multiplexarnos, ¿no? Necesitamos un microprocesador. i7 creo que es el último, ¿verdad? Solo que de última generación, y ahí ustedes son los que andan más más en la jugada, ¿verdad? Bien, ¿alguna preguntita, jóvenes, de parámetros Y? No se me duerman, please, no se me duerman, no me dejen solo. Yo pienso que sí se mantiene, ingeniero, la relación. Bueno, antes de responder, más adelantito hay una tabla en la presentación, ¿verdad? No estamos negando la respuesta. Ahí se ve que cambió la fuente de tensión por una fuente de corriente, que sería la dualidad. No, ahí no tiene nada que... Eso también lo estamos haciendo en los parámetros Z, miren. Para calcular estos dos parámetros Z, o bien ponemos una fuente de tensión que coincida con B1, o bien ponemos una fuente de corriente. O sea, a la hora de resolver, vamos a ver, vamos a buscar la presentación de equivalente Thevenin. Creo que ahí hacíamos una salvedad también. Teorema de Thevenin y Norton. Porque para encontrar Z Thevenin, aquí está. Para encontrar Z Thevenin, uno de los criterios, ¿verdad? En Z Thevenin o en Z Norton es por fuente externa. Entonces, en el circuito al que le queremos calcular Z Thevenin, o bien ponemos una fuente de corriente, acá en el circuito de más a la derecha, o bien ponemos una fuente de tensión, o es una o es la otra, ¿verdad? Ambas a la vez no tiene lógica, pues, porque debemos de llegar al mismo resultado. Para calcular R Thevenin es la relación, ¿verdad? De BSA y S. O bien en el circuito original ponemos una fuente de tensión BS, ¿verdad? Entre los terminales A y B, o bien, ¿verdad? Ponemos una fuente de corriente en los terminales A y B. Y la relación BS, A y S nos da el concepto de impedancia Thevenin. En la red de bipuertos hacemos algo similar.
O bien, en el primer caso, ¿verdad? Eliminando una de las variables independientes, o ponemos una fuente de tensión, ¿verdad? Que coincida con B1, o ponemos una fuente de corriente que coincida con I1. Eso lo vamos a hacer para los 6 tipos de parámetros. Y para cada caso en particular. Aquí estamos en parámetro Z y en el otro caso, ¿verdad? O ponemos una fuente de tensión que coincida con B2 o una fuente de corriente que coincida con I2. Eso mismo lo estamos haciendo, ¿verdad? En los parámetros Y. En los parámetros Y hacemos coincidir una fuente con B1, ¿verdad? O una fuente que coincida con I1. En este caso, ¿verdad? Cuando B2 se hace 0, o en este otro caso, ¿verdad? Cuando B1 se hace 0. Este es un artificio, digamos, para ayudarnos si la red que estamos analizando es muy complicada, ¿no? Entonces, lo que dicen los libros, ¿verdad? De tanto Hayat como otro, pongo una fuente de 1 amperio o una fuente de una corriente de 1 amperio, ¿verdad? O de 1 voltio y analice el circuito. Podemos tomar esa réplica de poner una fuente de 1 voltio, ¿verdad? O poner una fuente de 1 amperio para calcular, ¿verdad? Los 4 parámetros. La diferencia está en que en parámetro Z, ¿verdad? Es a circuito abierto. Cuando estamos analizando la otra puerta, la puerta que no analizamos, aquí la dejamos abierta. Cuando nos vamos a la otra puerta, ¿verdad? A la puerta 1 dejamos la puerta 2 abierta. Cuando analizamos la puerta 2, la puerta 1 debe estar abierta. Esto es válido para parámetro Z. En el caso de parámetro Y, al analizar la puerta 1, debemos de cortocircuitar la puerta 2, aunque sea, ¿verdad?, el mismo circuito inicial que estamos analizando. Ahí estriba la diferencia. Y en parámetros Y, cuando vamos a analizar la puerta 2, debemos de cortocircuitar la puerta 1. Por lo tanto, ¿verdad? Ahora sí, regresamos a la pregunta. ¿Será válido hacer esto? Digo, pregunta, ¿verdad? Nos estamos enmarcando acá. ¿Será válido hacer esta pregunta, ¿verdad? Eso que tenemos en un recuadro, pongámoslo en rojo, que es una pregunta sumamente cauciosa, ¿verdad? Cuando la novia nos pregunta con quién estabas hablando por teléfono o con quién estás chateando, ahí no podemos hacer ambiguo, ¿verdad? Bueno, ya depende de cada quien también, ¿verdad? Por supuesto, hay partes subjetivas, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista objetivo, ¿verdad? Hay que saber aplicar los conceptos. Entonces queda la preguntita, la podemos responder al final, ¿verdad? Cuando hagamos la discusión ya de ejercicio, ¿no? Pero se lo dejamos, pero es para que no se nos duerma, ¿no? Bien, para no aburrirlos, el análisis es parecido, ¿verdad? Le aplicamos dinámica y luego llegamos al circuito equivalente. Ahora la representación de parámetros Y es como tener una doble representación Norton, porque ahora sí vamos a tener dos ramas que están en paralelo. Está la admitancia propia, el Y11, en la puerta 1 está la admitancia propia
en la puerta 2. Y tenemos dos fuentes dependientes de corriente, ¿verdad? En la puerta 1, esa corriente depende de la admitancia de transferencia 1, 2 y de la tensión en el otro lado. Y en la puerta 2 tenemos una fuente dependiente que depende de la admitancia de transferencia 2, 1 y de la corriente, ¿verdad? Que está pasando en la puerta 1. Tenemos parámetros cruzados, ¿verdad? La corriente I1 va a tener incidencia, ¿verdad? En la puerta 2. Y la corriente 2, ¿verdad? Va a tener incidencia. Perdón, y la tensión 2 va a tener incidencia en la puerta 1. Esa es la interrelación, ¿verdad? ¿Y quién da esa interrelación? Este set de ecuaciones, ¿no? Esta matriz. Que podemos ver las ecuaciones así por separado, ¿verdad? O de un solo, pues el arreglo matricial. Bien, si no hay otra preguntita, seguimos avanzando. Aplicamos la misma dinámica, ¿verdad? Para los parámetros Q. Ahora empezamos a cruzar más parámetros, ¿verdad? Porque tanto para Q1 como para Q2. Ahora dejamos la corriente en la puerta 1 y la tensión en la puerta 2 en función, ¿verdad? De la tensión de la puerta 1, que es B1, y de la corriente en la puerta 2. Ahora los parámetros K, ¿verdad? Del K11 al K22 se convierten, ¿verdad? En parámetros, o los viñetamos específicamente, ¿verdad? Como parámetros Q. Porque es un caso particular, ¿verdad? Esa combinación que tenemos entre las cuatro variables de B1 y 1, B2, E y 2. Y hacemos esta ensalada, ¿verdad? En la matriz. Hacemos esta combinación, ¿no? Bien, aplicamos el mismo criterio, ¿no? Hacemos en un caso B1, 0, o en el otro caso I2, 0, ¿verdad? Como variables independientes. Y por facilidad, ¿verdad? Volvemos a aplicar una tensión de prueba, ¿verdad? Que le hacemos coincidir con B1 o aplicamos una corriente de prueba que la hacemos coincidir, ¿verdad? Con I1. Obtenemos las primeras dos funciones de transferencia, Q11 y Q21, ¿verdad? Aquí el Q21 es una ganancia de tensión. La otra pregunta que habíamos hecho, ¿verdad? Estamos calculando B2 entre B1 para el Q21. Ojo, ¿verdad? Esa ganancia de tensión es a circuito abierto. Puerta 2, abierto. Esto no se calculaba en los otros dos parámetros, en los parámetros Y y parámetros Z. Era por la forma, ¿no? En que estaban definidos el set de ecuaciones. Ahora, en este caso, sí involucra una ganancia de tensión, una admitancia de entrada, ¿no? Q11 es equivalente, ¿verdad? A calcular el Y11. La ecuación es la misma interrelación, I1 entre B1. Pero, ¿verdad? Aquí la puerta 2 está abierta. Vamos a comparar ahora ya tenemos tres comparaciones, ¿no? Vamos a copiar este término y lo comparamos, ¿verdad? Ya no solo con este Y11, sino que también con el recíproco, ¿verdad?
Miren, ahora la ensalada se está volviendo más interesante, ¿verdad? Y para que sea ensalada, pues debe de llevar varios términos, ¿verdad? Ahora tenemos acá un Q11, es la relación I1 entre B1. Ya teníamos por acá, ¿verdad? La interrelación de otro I1 entre B1, solo que explícitamente, ¿verdad? Para parámetros Y. Lo vamos a sacar a él solito, ¿verdad? Y ahora aquí sí podemos comparar, ¿verdad? Ya no solamente con dos términos, ¿verdad? Por cuestiones de espacio, hacemos esto más para... más a un ladito, ¿verdad? Miren, Y11 se definió como I1 entre B1. Ahora tenemos que el Q11 también se define como I1 entre B1. Ahora la pregunta es, vamos ampliando, ¿verdad? Nuestra ensalada, el Y11 será igual al Q11. Si solamente me presentan la ecuación, estas dos que tenemos a la par, ¿verdad? La respuesta es sí, ¿verdad? Aquí tenemos Y11 definido, ¿verdad? Como I1 entre B1. Si alguien me dice, mira, calculate, ¿verdad? En ese circuito, en este original, ¿verdad? Calculate la relación I1 entre B1, ¿no? Ah, momento, ¿verdad? Porque ahora tengo dos nuevas definiciones. Y11, que es I1 entre B1, y tengo la definición del Q11, que vuelve a ser, ¿verdad? La misma función de transferencia, I1 entre B1. Ah, pero ¿cuál es la salvedad? Que los parámetros Y son a parámetros de corto circuito y el parámetro Q, ¿cómo está calculado acá? En circuito abierto. Entonces, aunque sea la misma red, este set de ecuaciones, ¿verdad? No es igual, aunque esté definido de la misma manera. No sé si notan la diferencia. Quiere decir que mi circuito original, visto desde la puerta 1, ¿verdad? Ahora podemos calcular un nuevo parámetro. Vamos a tirar una flechita en morado. Y se nos va a perder el B1, ¿no? Pero vamos a tirar más acá, más el extremo. Y ahora aquí, ¿verdad? Puedo calcular a quién. A ese Q que le estamos llamando, ¿cómo se llama ese Q? Q11. Ven, al mismo circuito, ¿verdad? Estamos calculando ahora parámetros que son parecidos, ¿verdad? Ahí tenemos el Q11. El mismo circuito le calculamos el Z11 directamente en la puerta 1, le calculamos el Y11 directamente de la puerta 1 y ahora vamos con el Q1 directamente visto, ¿verdad? En la puerta 1. Y aunque las ecuaciones son iguales, ¿verdad? Y uno entre B1 para el Y11 y uno entre B1 para el Q11, los resultados son diferentes. ¿Por qué?
Esa es pregunta teórica, ¿verdad? Porque el set de ecuaciones es diferente, ¿no? Esta matriz de parámetros Q es diferente a la matriz de parámetros Y. Y es diferente a la matriz de parámetros Z. Un signo, una variable, un subíndice, una condición que sea diferente en la matriz, eso me hace otro análisis diferente. Eso es como la pregunta, ¿no? ¿Los gemelos son iguales? O las gemelitas, ¿verdad? ¿Son iguales? Depende en qué contexto, ¿verdad? O hasta qué nivel de profundidades quieran hacer el análisis, ¿no? Si los vemos en fotografía, ¿verdad? Una simple apariencia, van a decir, sí, ¿verdad? Son idénticas, gemelitas, ¿verdad? O gemelos. Pero si ya vamos a los parámetros de personalidad, de aptitudes, ¿verdad? Con C y aptitudes con P, ya no son iguales, ¿pa? Y si vamos a un nivel científico, ¿verdad? Vamos a ver el ADN, pues nos podemos encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Esos mismos criterios hay que aplicarlos a circuitos, ¿no? En términos generales, a toda nuestra carrera de ingeniería eléctrica, pues sí, en el sentido más amplio, ¿verdad? A nuestra vida. Bien, aquí podemos calcular los parámetros Q11 y Q21, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Intercambiamos, analizamos la puerta 2 y calculamos los parámetros Q12 y Q22. Y obtenemos nuestro circuito equivalente, ¿verdad? De este arreglo matricial. Ya lo hicimos para los parámetros Z, sí, paso a pasito, ¿verdad? Había que hacer esto mismo paso a pasito para los parámetros Q. Para no aburrirlos, pues se los dejamos como parte, ¿verdad? Del análisis y del estudio y de la interpretación y la comprensión, ¿verdad? Para hacerlo en casita, ¿no? En los ratos libres. En el fondo es una representación Norton, ¿verdad? En el circuito de la izquierda. Y es una representación Thevenin en el circuito de la derecha. Porque en la puerta 1 tenemos un arreglo paralelo en el circuito equivalente y en la puerta 2 tenemos un arreglo serie. Y no Thevenin, ¿verdad? Tiene esta representación. Una fuente de tensión en serie, ¿verdad? Con una impedancia. Y aquí le hemos puesto las unidades dimensionales, ¿verdad? Porque el hecho de que esté en un rectángulo no necesariamente es impedancia, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Admitancia. En el caso del Q11 y en el caso del Q22 es una impedancia, ¿no? Entonces tenemos parámetros cruzados, ¿verdad? Además de lo cruzados que están, ¿verdad? El Q12 y el Q21, que son coeficientes de transferencia, ¿no? Si revisamos el Q12 y el Q21, Q12 es una ganancia inversa de corriente. Ni siquiera es impedancia, miren, ni es admitancia. El Q12 es una función de transferencia, ¿verdad? Con parámetros cruzados, digamos, corriente de entrada entre corriente de salida. Eso se conoce como ganancia inversa de corriente, con la salvedad que la puerta 1, ¿verdad? Esté en corto circuito. Y el Q21 no es ni impedancia ni es admitancia.
Es una ganancia de tensión. V2 entre V1. Voltios entre voltios se vuelve dimensional. Pero son parámetros cruzados. Tensión a la salida, ¿verdad? Entre tensión a la entrada. Y eso sí se conoce como una ganancia directa de tensión. Pero, ¿verdad? La puerta 2 debe de estar abierta. Es así como calcular la ganancia de una etapa del operacional, ¿verdad? En el caso de la tarea del filtro. A propósito, no sé cómo van con esa tarea, espero que ya la hayan completado, ¿no? Y si no, pues todavía hay espacio de tiempo, ¿verdad? Bien, vamos al caso 4, parámetros híbridos, H, ¿no? Ahora B1 e I2 está en función de I1 y B2. Híbrido, ¿verdad? Porque hacemos una mezcla de tensión de entrada y corriente de salida, ¿verdad? En función de corriente de entrada y tensión de salida. Aquí volvemos a tener una ZIN B1 entre I1. Vuelve la pregunta, ¿será el Z11 igual al H11? Están definidos de la misma manera, B1 entre I1. Son las reflexiones, ¿verdad? Luego estamos analizando en el primer caso la puerta 1, ¿verdad? Cortocircuitando la puerta 2. Eso viene del set de ecuaciones, ¿verdad? Como están definidas en la matriz del bipuerto. Y este caso particular se denominan parámetros H, para diferenciarlos de los parámetros Z, de los parámetros Y y de los parámetros Q, porque la matriz ha cambiado. La interrelación, ¿verdad? De esas cuatro variables, B1 y 1, B2 e y 2. Luego calculamos los otros dos parámetros, ¿verdad? Analizando la puerta 2. A la hora de analizar, los autores recomiendan, ¿verdad? Póngale una fuente de tensión de 1 voltio, ¿verdad? O póngale una fuente de corriente de 1 amperio. Yo les recomiendo trabajar en álgebra simbólica, ¿verdad? Para esa fuente externa que nosotros aplicamos a esa puerta, ¿verdad? Ya sea de tensión o sea de corriente. Es mejor llevarlo en álgebra simbólica si tenemos el caso más general, ¿verdad? Además de que vamos a trabajar en términos de la frecuencia compleja. El circuito equivalente ahora cambia con respecto al caso 3, ¿verdad? Estamos en el caso 4. En el circuito de entrada o en la puerta 1 tenemos una representación serie, ¿verdad? Así como lo hace Thevenin. No es un equivalente Thevenin, es la forma de la representación. Y en la puerta 2 tenemos una representación Norton, un arreglo paralelo. Bien, ¿alguna preguntita, jóvenes? Seguimos con la misma dinámica para los casos 5, ¿verdad? Parámetros T. Generalmente acá se utilizan letras, ¿verdad? A, B, C, D en mayúscula. O Hyatt me parece que utiliza T minúsculas. T11, T12, T21 y T22. Acá la tensión B1 y la corriente I1 se dejan en función de la tensión B2 y la corriente I2. Y el siguiente caso, parámetros T mayúscula, ¿no?
parámetros A, B, C, D en minúscula, ¿verdad? O en letras góticas, A, B, C, D, ¿no? Para diferenciarlo del caso anterior. Porque aquí los parámetros de la puerta 2, B2 y 2 se dejan en función de B1 y 1. Aquí les queda de tarea, ¿verdad? El circuito equivalente. Ups, son las 10 de la mañana. Solo vemos esta matriz de equivalencias. Esto está en el libro de Hyatt y me parece que está en Sádico. O sea, es la interrelación, ¿verdad? Entre todos los parámetros. Y aquí respondemos, ¿verdad? De forma analítica la pregunta que hacíamos, ¿verdad? Si el Y11 lo puedo calcular a partir del Z11 o el H11, ¿verdad? Si lo puedo calcular en términos del Y11 o del Z11 o del G11 o del T11 mayúscula o del T11 minúscula. Ahí está la respuesta ya resuelta, ¿verdad? Eso solamente lo tenemos que expresar en palabras. Como ven, al final todo se traduce, ¿verdad? En operaciones matriciales. Porque iba de por medio el determinante propio, ¿verdad? Ese delta que aparece allí es el determinante propio para cada uno de los casos, ¿no? Bien, si no hay preguntitas por tiempo, ¿verdad? Creo que tienen otra clase, son las 10. Llegamos hasta acá. Este día, pues, sí, ya estamos a un 75% de esta unidad, ¿verdad? Lo que resta, pues, es un trabalengua, ¿verdad? Reciprocidad es un enunciado, así como teorema de máxima transferencia de potencia o el teorema de superposición, es un enunciado, ¿no? La interconexión, lo mismo que intentamos hacer con los transformadores, ¿verdad? Ahora aquí cada bloquecito puede ser un transformador y se complementan, ¿verdad? Los conceptos, al igual que en paralelo, ¿verdad? Quizás ahora acá en cada bloquecito podemos meter transformadores, ¿verdad? Y el arreglo en cascada, ¿verdad? Que aquí queda más explícito, ¿no? La salida de un bloque, ¿verdad? Se convierte en la entrada del siguiente y así sucesivamente. Bien, ¿alguna preguntita, jóvenes? Llegamos hasta acá. Y seguimos la próxima semana. Por favor, cuídense, ¿verdad? Que cuidan la salud. No tiene repuesto, ¿no? Al igual que cuidarnos en todos los aspectos, ¿verdad? El panorama mundial está complicado, ¿no? La economía, la delincuencia, la política. Y tenemos que echarle ganas, ¿verdad? Y ser buenos ingenieros. Y buenos en todo el sentido, ¿verdad? Tener buena capacidad de análisis, tener buena ética, ¿no? Y todos los demás requerimientos, ¿verdad? Como ingenieros, ¿no? Ingenieros electricistas. Bien, feliz fin de semana, jóvenes. Y continuamos, ¿verdad? Paso a pasito.